Este es un espacio para hablar de salud con responsabilidad, sin rodeos, con temas de actualidad. Estamos listos para acabar con los mitos de las enfermedades y sus tratamientos de la mano de nuestros especialistas. Nova Podcast, un espacio en pro de la vida. Recordando esta cita de Max Planck que dice: la ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Reflexión con la cual damos pie a nuestra segunda ponencia del día de hoy, titulada Leucemia en adultos, a cargo del doctor Sergio Loera Fragoso, quien es egresado de la licenciatura en Medicina en la Facultad de Medicina de la UJEP. Cuenta con una especialidad del Centro Médico Nacional del IMSS en Medicina Interna, una subespecialidad en el Centro Médico Nacional del IMSS en Hematología Clínica, quien ha sido médico de base del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional del IMSS, director del Centro Estatal de Cancerología, director también del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea, actualmente médico de base del Hospital General 450 y Hospital del ICE Santiago Ramón y Cajal, para quien solicitamos un fuerte aplauso para esta ponencia titulada Leucemia en adultos. Un gusto saludarlos. En principio quiero felicitar al consorcio del Laboratorio Nova, que digo que ya cumplir 25 años de una medicina, de un auxiliar de diagnóstico de excelente calidad que tenemos para Durango. Pues es un tiempo bastante trascendente, y sobre todo que su calidad la ha ido demostrando de forma continua, lo hace merecimiento de la confianza de todos los médicos clínicos. Les voy a confesar que en realidad esta plática que les voy a presentar ahorita yo se la copié íntegra al doctor Aarón Reyes, nada más que yo dije, si en lugar de darle media aspirinita, pues yo le doy la aspirina completa. Entonces prácticamente es una copia de la plática del doctor Reyes. No es cierto. La leucemia no sé si le puedan disminuir esta luz aquí de arriba para que no se pierda lo que tengo en algunas diapositivas que están un poco claras. Este libro espectacular, ganador del Pulitzer y escrito por Siddhartha Mukherjee, tiene un capítulo, no me acuerdo si es el segundo o el tercero, apasionante, aparte también del capítulo donde habla de William Halsted, el cirujano que empezó las mastectomías y toda aquella situación del conflicto entre la escuela americana y la escuela inglesa, pero de una forma apasionante, relatados por Siddhartha. Pero el capítulo 2 o 3 nos habla sobre una situación especial con respecto a la leucemia. Ese capítulo está encabezado como un monstruo más insaciable que la guillotina. Y en ese capítulo nos habla de un médico, lo denomina la Wikipedia como un patólogo, pero en realidad era uno de los primeros médicos pediatras, no de especialidad completa, porque en aquellos tiempos no había todavía una especialidad como tal, pero veía más que nada niños. Y su principal motivo de preocupación era los niños que tenían leucemia. Y es que desafortunadamente estamos hablando por ahí de la década de los 40. Los niños que tenían leucemia no tenían ninguna expectativa. Entonces, obviamente, prácticamente ningún médico quería hacerse cargo de ellos por ese mal pronóstico. Entonces, uno de los médicos que sí le gustaba y se entregaba a estos pacientes era el doctor Sidney Farber. Pero no había en realidad nada que hacer. Pero por ahí, en algún momento dado, hubo una publicación de una doctora que estaba en la India, donde reportaba casos de pacientes con sintomatología parecida, es decir, anemia, baja de glóbulos blancos, baja de plaquetas, a quienes dándoles ácido fólico se mejoraban tremendamente, incluso se curaban.
Entonces, viendo que el cuadro clínico era en cierta forma parecido, pensó Sidney Farber en su momento: les voy a dar ácido fólico a mis pacientes con leucemia porque a lo mejor les funciona y van a mejorar. Y les dio ácido fólico y lo único que logró fue que sus pacientes se empeoraran, porque ahora sabemos que el ácido fólico es un alimento muy bueno para las células neoplásicas. Entonces sus pacientes empeoraron, se murieron más rápidamente y todavía lo vieron más mal sus compañeros de trabajo, porque no solo no había mejorado la situación de los pacientes con leucemia, sino los había empeorado. Sin embargo, no se dejó abatir por esta situación y dijo: bueno, si les di ácido fólico y avanzó la leucemia, ¿qué tal si utilizamos un medicamento antifólico que bloquee el ácido fólico? A ver qué sucede. Entonces le encargó a un químico amigo de él que fabricara o que le dijera qué sustancia pudiera ser antagonista del ácido fólico, y en ese momento ya existía la metopterina, que actualmente conocemos como metotrexate. Se las empezó a dar a sus niños y tuvieron una mejoría tremendamente buena y dramática. Todos sus niños con leucemia empezaron a mejorar. Y entonces empezó el inicio de la quimioterapia en general para todos los medicamentos antineoplásicos. Gracias a este hallazgo, obviamente el puro manejo con metotrexate o ametopterina les producía una remisión temporal de 4 meses, 6 meses, y volvían a recaer y a fin de cuentas los pacientes morían por su proceso leucémico. Pero tan bueno fue el descubrimiento y el hallazgo de esto que hizo Sidney Farber por ahí a principios de los 50 o fines de los 40, que ya en lugar de tenerlo por ahí debajo de la escalera junto con los trapeadores y las escobas, le asignaron una enfermera y le asignaron una secretaria. Tan emocionado se sintió que una de sus frases famosas fue decir: ya somos un ejército. Es decir, ya tenía un grupo grande o importante, según él, para ver y tratar a los niños con leucemia. Bueno, así de interesante es esta situación de esta patología, que yo creo que a cualquiera nos impacta conocer el destino que tienen una gran mayoría de niños con leucemia. Y en esta plática yo les voy a tratar de dar un panorama, esta es una plática más bien coloquial, les voy a tratar de dar un panorama somero de la situación de la leucemia en el adulto. Como diagnóstico a lo mejor, o como definición, pues es un grupo de trastornos hematológicos en los cuales hay una alteración en la maduración de las células y empiezan a proliferar en una forma excesiva en cualquiera de los linajes hematopoyéticos que vamos a ver aquí en delante. Una especie de definición es un cáncer de las células sanguíneas. En realidad hay muchos tipos de leucemia e incluso cada vez se complica más la situación. Más adelante les voy a hablar de la clasificación morfológica, pero ahorita la clasificación utilizando inmunofenotipificación e utilizando citogenética, lo que nos lleva a cerca de 60 o 70 variedades de leucemia, si es que no me estoy quedando corto. Se produce cuando alguna célula que tiene un beneficio desde el punto de vista biológico en cuanto a su proliferación y no eliminación por apoptosis, le gana a las células normales. Veamos la incidencia de acuerdo a la edad en los diferentes tipos de leucemia. La leucemia en general tiene esta curvatura, esto es la edad, 80 y más, y menores de 1 año, y aquí vamos de 5 en 5 viendo la prevalencia. La leucemia aguda linfoblástica ya la vemos aquí y ya la conocíamos con una gran incidencia en la primera infancia. Yo creo que hasta alrededor de los 9, 10 años, la leucemia aguda es la neoplasia más frecuente en los niños. La situación se comprende ahora es los primeros años de vida, el ser humano se empieza a enfrentar a toda la cantidad de antígenos que va a conocer durante su vida. Pero esa época de gran conocimiento de los antígenos va haciendo que el sistema inmunológico esté muy activado, como es lógico, para ir reconociendo los antígenos. Sin embargo,
la posibilidad de falla, como diría Murphy, es muy alta y por eso tenemos una alta incidencia de leucemia linfoide aguda en la infancia. Luego disminuye y vuelve a aumentar con la edad. La leucemia linfoide crónica prácticamente no existe en la infancia y va incrementándose a medida que avanza la edad. Lo mismo como con la leucemia aguda mieloide, poca en la infancia, pero sí existe más que la crónica. La leucemia la linfocítica crónica prácticamente no existe, igual que la leucemia mieloide crónica. Será la forma como se comporta en cuanto a incidencia de acuerdo a la edad. Aquí vean en la línea roja esta, al principio un pico muy alto de leucemia aguda linfoblástica y cómo con el tiempo en la línea anaranjada vemos el incremento en la leucemia linfocítica crónica a mayor edad, más o menos ahí alrededor de los 50, empieza a incrementarse este tipo de leucemia, igual que la leucemia mieloide aguda, que son más propias del adulto de edad avanzada. Pudiéramos decir, bueno, a fin de cuentas es leucemia, un blasto, una célula de glóbulo blanco que se vuelve malo en el niño y un glóbulo blanco que se vuelve malo en el adulto. Aparentemente sí, si nos basáramos en la pura morfología, en el puro aspecto de los glóbulos. Sin embargo, en su interior, lo que es la biología molecular y la citogenética son definitivamente muy diferentes. Eso nos hace que, por ejemplo, en los niños, los pacientes o los marcadores de alto riesgo sean muy poco frecuentes. Por eso, al niño es más probable que le vaya bien y tenga buena evolución ante un diagnóstico de leucemia. En cambio, en el adulto vemos cómo estos mismos marcadores de alto riesgo se incrementan proporcionalmente. De ahí que al adulto tenga más riesgo de no enfrentar adecuadamente la leucemia que en el niño, donde se logran muchas curaciones. No se conoce una causa específica. Definitivamente la leucemia, como el cáncer, es una enfermedad genética, es decir, algo sucedió a nivel de genes que descontrolan y estas células empiezan a crecer o reproducirse en una forma excesiva. Algunos factores ya conocidos, es el clásico como la radiación, sabemos que después de Hiroshima o sabemos que Madame Curie o sabemos que quienes se expusieron a la radiación desarrollaron leucemias, algunos síndromes genéticos y exposición a algunas sustancias, aunque su relación causa-efecto no está completamente establecida o definida. Hay algunas situaciones en cuanto a la etiología probable, no llegan a ninguna conclusión, este artículo del 21, pero nos habla de muchas alteraciones a nivel de genes que pueden llegar a desarrollar con mayor facilidad la leucemia. El síndrome de Diamond-Blackfan, algunas situaciones, la anemia de Fanconi, etcétera, que pueden hacer que se presente con mayor proporción. La trisomía 21 obviamente es una de estas patologías a niveles de genes que nos puede dar estos tipos de alteraciones o de leucemias. Este mismo artículo comenta qué tiene que ver la leucemia, el desarrollo de leucemia en relación a la ocupación que tiene la persona. Porque se habla de que los que están ocupados en algún tipo de trabajo, etcétera, tienen más riesgo que otros. Ellos establecen un incremento de riesgo para la leucemia aguda en esta lista que tenemos aquí, incluso pescadores. Pero entre ellos están los trabajadores de la salud. No explican el motivo ni el por qué, pero se encuentra una mayor incidencia. Obviamente algunos de ellos, como los que están expuestos a radiación, que es una situación que se conoce desde hace mucho tiempo, tienen mayor incidencia de radiación. Si ustedes quieren dejar de tener riesgo, pues yo creo que deberían de cambiar de carrera e irse a estudiar para abogados o licenciados que aparentemente, según este estudio, tienen una disminución en el riesgo de la leucemia. ¿Por qué viene este nombre de leucemia? Bueno, cuando una muestra de sangre en un tubo se deja sedimentar o se centrifuga, vamos a tener esta interfase ya conocida entre lo que es el plasma y los elementos formes y una pequeña línea por ahí que es donde se sedimentan los glóbulos blancos y las plaquetas, una parte que conocemos como leucocrito.
Cuando tenemos una leucemia, que hay aumento de los glóbulos blancos, obviamente este leucocrito se va a incrementar. Entonces, aquí tenemos una muestra donde vemos que prácticamente desde aquí hasta acá es glóbulo blanco. En realidad no se ve blanco como tal, pero bueno, comparado con lo rojo de la sangre, se le dio este nombre de sangre blanca. El primero que estableció el término de leucemia o de sangre blanca fue obviamente Rudolf Virchow, que le dio el nombre de leucemia a esta patología. Aquí en este frotis tenemos las formas normales de la sangre. El glóbulo rojo o eritrocito, con su morfología normal y característica. El glóbulo blanco ya completamente maduro, neutrófilo, porque sus glóbulos blancos son neutros. La forma previa, la forma que apenas va en preparatoria, este es el profesionista, este va en preparatoria, pero ya la podemos tener en la sangre, que es la banda. Este grupo de células se les llaman granulocitos porque al revisarlo al microscopio, en su citoplasma presentan pequeños gránulos que les da esta denominación. Tenemos el linfocito, que es una célula en reposo, en situación estable, es una célula pequeña, prácticamente del tamaño de un glóbulo rojo, muy poquito citoplasma. Esta célula puede modificarse en situación fisiológica ante un proceso infeccioso. ¿Por qué? Pues va a empezar a producir anticuerpos y se va a aumentar el citoplasma y se describen como linfocitos atípicos, linfocitos irritativos, etcétera. Pero en realidad son formas normales, no más que activas, trabajando para atacar el proceso infeccioso que tienen que atacar. La otra forma es el glóbulo blanco, denominado monocito. Algunas células, y por último el elemento ese que durante mucho tiempo fue despreciado por los microscopistas que pensaban que eran basura o polvito que le caía, y en realidad son nuestros valiosísimos elementos que se llaman plaquetas. Algunas células el granulocito es neutro, como esta en el neutrófilo. En ocasiones es un gránulo más grueso, más tosco, más grande y colorado o a veces anaranjado, denominamos basófilo, o algunas veces el gránulo es azul marino y esta célula la denominamos basófilo. Neutrófilo, este tipo de célula, y aquí tenemos pues todas las células que normalmente podemos ver en la sangre. En realidad el linfocito, aunque lo pongo como un solo ente, una sola célula, tiene muchas variantes, células B, células T, células NK, T-rex, T17, etcétera. Son muchos grupos de células en este tipo de denominación de linfocito. ¿Dónde se forman las células de la sangre? En la vida intrauterina, primeros meses, saco intrauterino, después hígado y vaso, y por eso el tipo de hemoglobina que tienen los glóbulos rojos es diferente, de hemoglobina fetal. Y a partir del tercer o quinto mes por ahí empieza a tomar su función la médula ósea, que es la que se va a encargar de continuar la formación de sangre en vida. Al momento del nacimiento, ya prácticamente toda la sangre se forma en la médula ósea y ya cambia la hemoglobina de ser hemoglobina F o fetal a hemoglobina A del adulto. Con el paso del tiempo, en los primeros 20 años, los huesos largos dejan de tener esta propiedad formadora de sangre y solo se queda en el esqueleto axial. A una edad como la mía, pues yo creo que ya nomás 2 vértebras ahí me quedan produciendo sangre, pero todas son suficientes, no he tenido anemia todavía. ¿Qué pasaría? Ok. Es que esta diapositiva está complicadilla. Un poquitillo de ¿qué pasa que nos lleva a esta enfermedad tan especial? Bueno, aunque ya les dije que el hueso largo en el adulto ya deja de producir sangre, pues es el hueso que tenemos más conocido. Les pinto aquí el fémur. Dentro del fémur, dentro del hueso, tenemos la médula ósea, el tuétano. Ahí tenemos las células del estroma, que son las células que le dan, antiguamente se pensaba, pues nomás le dan la estructura, es el andamiaje donde están las demás células, pero no. En realidad la interacción de las células hematopoyéticas con las células del estroma es muy amplio y muy importante para la función de las células de la médula ósea. Existe la famosa célula madre o célula tallo en la médula ósea, de la que van a derivar las células de serie blanca, primero promielocitos. No les voy a poner todas las etapas
para no cansarlos, pero primero promielocitos, luego mielocitos, metamielocitos, bandas, y por último tendríamos los segmentados, y en la serie roja los pronormoblastos, que nos forman glóbulos rojos. También tenemos las células formadoras de plaquetas, los megacariocitos, en realidad unas células grandísimas en la médula ósea, muy bonitas, de cuyo citoplasma se desprenden pequeños fragmentos que son las plaquetas. Una vez que los linfocitos también se forman en la médula ósea. Una vez que ya se forman todas estas células y llegan a su etapa madura más adecuada, entonces van a migrar a la sangre periférica. Pasan de la médula ósea a la sangre periférica a cumplir la función que básicamente todos conocemos. Pero hay ocasiones en que una célula madre pierde esa capacidad de estarse diferenciando en forma normal y se pone a reproducirse en una forma inadecuada, descontrolada, y entonces vamos a tener esa célula produciendo muchas células hijitas, pero que no van a servir ni van a cumplir con su función. Estas células empiezan primero a llenar la médula ósea, a infiltrar la médula ósea, y una vez que ya infiltraron la médula ósea, van a pasar a la sangre periférica, que es cuando tenemos la manifestación de una biometría hemática en la cual la cantidad de glóbulos blancos está por arriba de lo normal. Y el otro problema es que cuando proliferan de más, reemplazan, si ustedes se fijan, ya desaparecieron las formas normales que teníamos y prácticamente tenemos células leucémicas en la sangre. De modo que la fisiopatología básica de la leucemia es un incremento de las células malignas que va infiltrando o llenando primero la médula ósea, después la sangre, una disminución de las células normales, por lo cual vamos a tener anemia, baja de plaquetas y baja de glóbulos blancos normales, y obviamente esto va a infiltrar y a producir un funcionamiento anormal de los tejidos normales del organismo. Esta es básicamente la fisiopatología de la médula ósea. Si se fijan, estos son células de leucemia o blastos, muy diferente de lo que vimos hace ratito como celulitas normales, bonitas. Tenemos unas formas monstruosas, aberrantes, prácticamente todas con su característica más típica, que es la presencia de un nucleolo o de varios nucleolos, que es con lo que podemos tener el nombre de mieloblastos. Pero desde el punto de vista morfológico, en realidad, poder distinguir bien qué estirpe o qué tipo de célula nos está dando lugar a una leucemia es difícil. De hecho, las clasificaciones antiguas tenían muchas fallas precisamente porque solo utilizaban la morfología, es decir, lo que veíamos al microscopio de luz. Para eso, más o menos desde 1970 y tantos, se empezó a ver, ya se sabía desde antes, pero se empezaron a clasificar las sustancias que los glóbulos, que las células en general, en este caso los glóbulos blancos, tienen en su membrana. Y entonces, una vez que se logran identificar, se les llamó CDs. Esta es una diapositiva ya antigua. Yo creo que en el momento actual andaremos a cerca de 400 CDs identificables en el glóbulo blanco, con diferentes características, pero a fin de cuentas, eso nos permitió pedirle, por así decirlo, las credenciales a la célula. La veíamos nosotros al microscopio, veíamos su aspecto que tenían, pero ahora necesito que me des tu credencial para ver si eres célula madre, célula linfoide, célula mieloide, célula monocitoide, etc. Y para eso se estableció una forma de estudiar a las células que se llama inmunofenotipo. La célula pluripotencial o célula madre o célula tallo hematopoyética, de la que van a derivar todas las demás series de la médula ósea y de la sangre, tiene característicamente este marcador, el CD34. Luego da origen a dos líneas, la línea linfoide y una línea multipotencial, de la que van a derivar otros tipos de células que tenemos. Ahorita voy a regresar a la linfoide, pero vamos a tener, por ejemplo, el desarrollo a partir de esta célula multipotencial del megacariocito, las plaquetas, cuya función ya sabemos es ir a cubrir los lugares donde haya una lesión en el sistema circulatorio. Tenemos la formación de los glóbulos rojos,
tenemos la formación, pero vean cómo cada uno de ellos va cambiando estos marcadores de superficies que llamamos CDs y nos van a permitir diferenciar o establecer con precisión qué tipo de célula es la que estamos enfrentando en un momento dado. Esta serie granulomonocítica da lugar a los granulocitos, cuyo producto terminal pues, es el segmentado o el eosinófilo o el basófilo, pero a fin de cuentas granulocitos con sus marcadores correspondientes, y la serie monoblástica con sus marcadores correspondientes y producto final ya profesional, que es el monocito. Tenemos por ahí en un lado la serie linfoide. La serie linfoide también da origen a 3 ramas: los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos NK. Aunque estos parece ser que tienen otro origen ligeramente más arriba que este tronco linfoide. Pero aquí tenemos en la serie B sus marcadores correspondientes hasta llegar a darnos la célula plasmática, que es la célula activa produciendo anticuerpos, o la célula de memoria, o la célula que tiene capacidad de producir anticuerpos, pero en ese momento no se necesitan y está inactiva. Tenemos el linfocito NK, y se fijaron, todos tienen sus marcadores correspondientes para poderlos distinguir. El linfocito T tiene también su tronco de evolución, sus 2 líneas, sus 2 ramas, que es la de los linfocitos CD8 o supresores y los linfocitos CD4 o cooperadores. Pero todos se originaron de una sola célula, y el problema es que a veces morfológicamente diferenciar entre cualquiera de estos tipos, y es prácticamente como se los puse ahí, es difícil. Por la simple imagen que tenemos en la microscopía de la luz no se puede. Entonces tenemos que utilizar el inmunofenotipo para ver qué marcador y qué sustancia tienen estos glóbulos en su membrana. Pero en forma general, las leucemias agudas, ya viendo esto, podemos separarlos en las que dependen del tronco linfoide o leucemias linfoides, y todas las otras que no dependen del tronco linfoide, y llamamos en general leucemias agudas no linfoblásticas. Entonces tenemos las que dependen de la serie linfoide, como estas. Una clasificación que usamos y que conocí yo en mis tiempos y todavía se usa desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, es complemento en lugares donde todavía no tenemos la tecnología para precisar el tipo de leucemia. La clasificación morfológica, propuesta más o menos ahí en 1976, la clasificación morfológica franco-americano-británica, donde se clasificaban en variedad L1, donde los linfocitos y las células malignas eran muy parecidas, muy pequeñas, casi del tamaño de un glóbulo rojo, poquito citoplasma, es decir, esta célula maligna leucémica conservaba un aspecto muy parecido a la célula normal. Luego la variedad L2, ya células más aberrantes, más dismórficas, que nos daban este tipo de aspecto con prolongaciones citoplasmáticas, etcétera, y la variedad L3, ya unas células grandísimas comparadas con las originales y que tenían vacuolas en su núcleo y en su citoplasma. Y luego, las leucemias no linfoides son las que se originan en los precursores de cualquiera de las otras líneas celulares que vimos aquí. Les había comentado, glóbulos rojos, neutrófilos, plaquetas o monocitos. Todo esto, cuando se maligniza una célula precursora de estas líneas, los llamamos en general leucemias agudas no linfoblásticas. Igual, la clasificación morfológica las clasificaba de M0 a M7, es decir, 8 variedades. La indiferenciada, inmadura, con diferenciación, promielocítica, que se caracteriza porque estas células tienen muchos gránulos y a veces sus gránulos se alinean, dándonos este tipo de formación que se llaman cuerpos de Auer. Una combinación entre línea de monocitos y línea de mielocitos, la monoblástica pura, la que se origina en precursores de los glóbulos rojos y la que se origina en precursores de megacarioblastos. Pero esta es la clasificación morfológica de acuerdo a lo que vemos al microscopio de luz, que todavía se sigue usando, pero más adelante les diré cómo se hace la clasificación actual de la leucemia. Estas neoplasias no aparecen de un día para otro, en realidad van sucediendo algunos cambios en el genoma de estas células que las hace que pierdan su control. Nuestras células normalmente
tienen que reproducirse, pero llega el momento en que ya no deben de reproducirse. Por ejemplo, si tenemos una amigdalitis, la médula ósea recibe la señal de formar más neutrófilos, más glóbulos blancos para que vayan a atacar el proceso infeccioso. Pero también cuando se controló este proceso infeccioso viene la señal contraria para que se disminuya la producción de glóbulos blancos. Sin embargo, esto se pierde en algún momento dado y entonces esa célula puede reproducirse en forma excesiva. Se requiere la interacción de procesos endógenos, sobre todo a nivel de genes y sustancias o situaciones del medio ambiente. Entonces, la aparición de un proceso tumoral yo lo considero como parte de dos procesos, dos situaciones. Un proceso caótico que es combinación de la ley de Murphy, que dice si algo puede salir mal o si algo puede fallar, en algún momento dado va a fallar, que es lo que va a pasar con el genoma de estas células, y que en un ambiente competitivo el mejor adaptado sobrevivirá. Y si ustedes se fijan, todas las células neoplásicas de cualquier neoplasia o cáncer que quieran mencionar tienen ventaja biológica y si no se da tratamiento le van a ganar en algún momento a las células normales. Es decir, todas tienen una ventaja biológica. Y es que esto sucede a nivel de los genes. Yo les dije, el cáncer es una enfermedad genética. Y como dice este escritor japonés, los seres humanos no son solo pasillos de los genes. No piensan en lo que constituye el bien o el mal. No les importa que seamos felices o desgraciados. Solo somos medios para un fin. Solo piensan en lo que puede ser más eficiente para ellos. Y a fin de cuentas viene la pregunta, entonces, ¿las células cancerosas son células buenas, son células malas o qué son? Digo yo, estas células son simplemente biología. Una célula que tuvo un cambio, que le fue benéfico y pudo proliferar más que las células normales. Los genes que están involucrados son una serie de sustancias que en su momento, cuando se descubrieron, como se descubrieron asociados a cáncer, a neoplasias, se dijo, bueno, esta es la sustancia mala que produce el cáncer, le voy a llamar un oncogen, es decir, un gen que produce cáncer. Pero resulta que estas sustancias las tenemos todos en nuestro organismo, pero funcionando normalmente. Entonces dijeron, ¿ahora qué hacemos con lo que ya habíamos denominado como oncogene, pero que existe en forma normal? Pues vamos a llamarle proto-oncogene. Pero acuérdense que los oncogenes que se vuelven malos y que mutan, todos estos listados que tenemos aquí, de los muchos que hay obviamente descritos, tienen su contraparte normal que no ha mutado y que sigue funcionando adecuadamente. Una forma bonita que me gustó de especificar es cómo está un ciclo celular normal. Entonces hay un balance adecuado entre los protooncogenes, o sea, las células de crecimiento normales, reguladas y controladas, y los células supresores de tumor están controlados. Tenemos la fuerza de avance y la fuerza de frenado. ¿Qué pasa con esas células cuando ya se controló el proceso infeccioso faríngeo? Llega una sustancia que le dice, ¿sabes qué? Ya cálmate, ya no te reproduzcas tanto, ya se controló el proceso infeccioso. Si eso está balanceado adecuadamente, no se desarrolla un tumor. Pero ¿qué pasa cuando los protooncogenes mutan y tienen más fuerza y no están controlados? Se vuelven un oncogene y propician que esas células se esté reproduciendo más de lo normal. Sin embargo, una sola mutación de un gen no es suficiente como para que se desarrolle una neoplasia. Tiene que haber, por ejemplo, otra mutación en el gen que lo debería de suprimir, pero que tampoco funciona adecuadamente. Se cree que para que se desarrolle, o se ha establecido que para que se desarrolle una neoplasia hematológica, tiene que haber por lo menos 3 genes mutados en alguna de estas situaciones. Y en tumores sólidos tiene que haber habido una mutación entre 5 y 8 genes propiciadores o supresores de tumor para que se desarrolle una neoplasia. ¿Y qué tenemos al final con este desbalance? Pues la aparición de una neoplasia. Esta lista de genes supresores de tumor, la más famosa de todas, el guardián del genoma, que es la P53, las brecas famosas en cáncer de mama, que son parte de las sustancias que están alteradas. Pero ahora, ¿qué hizo que se alterara un gen y
y que perdiera su carácter supresora o que estimulara su carácter de oncogenia y de reproducción. Probablemente el azar pueda influir en una cantidad mínima de ocasiones, pero que la gran mayoría de los casos son factores físicos, químicos o biológicos del medio ambiente que alteraron el genoma de esta célula maligna y dan lugar al desarrollo de una neoplasia. Físicos como cuáles: la radiación, la luz solar para el cáncer de piel. Químicos como cuál: pues el humo del cigarro, los 40 sustancias oncogénicas que tiene el humo del cigarro, el benceno, etcétera. Biológicos como cuál: sabemos la asociación de algunas neoplasias con el Helicobacter pylori, con el virus C de la hepatitis, con el herpes virus tipo 8, etcétera. Entonces tenemos factores físicos, químicos o biológicos que nos llevan a la formación de una neoplasia. En forma esquemática tenemos los genes supresores y los oncogenes que, si están balanceados, la producción de células es normal. Pero si hay alguna situación que agreda a estos genes, vamos a tener un problema que los altera y por lo tanto, disminución de las proteínas inhibidoras del crecimiento de las células y aumento de las sustancias que propician el crecimiento anormal de las células, y como consecuencia pues vamos a tener el desarrollo de una célula neoplásica o maligna, como esta horrible célula de Red Stenberg que vemos aquí. No está horrible, está bonita, pero ahí en el microscopio. Desde preparatoria o secundaria vimos las características de los seres vivos: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero ¿qué pasa con una célula cancerosa? Pues esta pierde esta secuencia lógica y necesaria y no se mueren. Empiezan a proliferar, y cuando proliferan en exceso es muy fácil que vayan acumulando mutaciones de diferentes tipos, de modo que tengamos el desarrollo de una neoplasia. Ahora, el no se mueren pues es entre comillas, en realidad no entran en sus periodos de apoptosis o de supresión, de eliminación normal cuando una célula está alterada, y persisten durante más tiempo. Obviamente cuando se muere el individuo, estas células también se van a morir. Otra cosa importante en el desarrollo de un cáncer y de una leucemia es el ciclo celular. Todas nuestras células tienen diferentes ocasiones en las que están en este ciclo celular. Fase G1, en la que están trabajando en lo que deben de trabajar. Fase S es una fase previa a la mitosis, donde duplican o sintetizan, por eso es la S, el material genético con el que van a dar dos células hijas. Pueden regresar a la fase G2, donde vuelven a ponerse a trabajar, pero ya con su material duplicado, y pueden entrar en la mitosis. A veces de síntesis se pasa directamente a la mitosis. Una vez que las células se reprodujeron por mitosis, vuelven a trabajar, o bien se van a una fase de reposo, muy parecida a la de los residentes cuando están en la sesión general del hospital, en la cual no tienen actividad metabólica o tienen el mínimo posible. De aquí pueden regresar a ponerse activas, pueden tener diferenciación, pueden hacer células progenitoras o entrar en apoptosis si se les detecta algún defecto. Hay varias sustancias que controlan estos mecanismos de reproducción de las células. Por ejemplo, esta que por ejemplo también se le dio el nombre de la proteína del retinoblastoma, no porque no la tengamos todos nosotros como normal, sino porque primeramente se descubrió, pero mutada, inadecuada, en los pacientes con retinoblastoma, pero es una de las proteínas más importantes para controlar este ciclo celular. No es el único factor. Están, por ejemplo, también las ciclinas, esta muy importante que vigila esta parte del ciclo celular y se altera en varias patologías oncológicas. Y una serie de sustancias, por ejemplo, cuando se detecta que el ADN está anormal y que esa célula no debe reproducirse, se establece un control con todas estas sustancias, la sustancia de la ataxia telangiectasia, los brecas, el complejo FANC, que forman una especie de ensamblaje para que se repare el ADN. Si el ADN se repara, la célula puede continuar su mitosis. Si el ADN no se repara, esa célula va a ser inducida por la P53 para que
sea eliminada y entre en apoptosis. Entonces, mutaciones o cambios de todo este tipo de sustancias hacen que el ciclo celular no sea adecuado, balanceado y tengamos el desarrollo potencial de células anormales. Para esto existen también en el periodo del ciclo celular puntos que se llaman checkpoints, es decir, checar si la situación de la célula que se quiere reproducir está en condiciones ideales adecuadas. Por ejemplo, tenemos este checkpoint antes de la fase de síntesis para ver si la cantidad de nutrientes, la oxigenación, si el pH, si las situaciones son ideales para que esta célula pueda duplicar su material cromosómico. Luego hay que buscar que el DNA que se reprodujo y que se duplicó, esté íntegro, que no tenga rupturas, defectos, nudos, etcétera. Y por último, un checkpoint previo a la mitosis, donde hay que ver si el ADN no está dañado o no tiene algún problema. Esto es parte de lo que checa las sustancias que vimos con anterioridad. Aquí tenemos un cariotipo masculino normal, en los cuales puede suceder por esos mecanismos físicos, químicos o biológicos que les comentaba anteriormente, alguna alteración, por ejemplo, una delesión, una pérdida de un fragmento de un gen. ¿Qué tal si ese gen que se perdió era un gen supresor de tumor? Entonces ya no hay quien suprime el crecimiento de las células que antes se reproducían y se controlaban normalmente. Otra delesión, podemos tener una duplicación, a lo mejor este número 5 es un proto-oncogene y hace su función normal, pero si hay una duplicación, refuerza su efecto y propicia mucho reproducción de esas células. Una inversión, a lo mejor el gen 5 está siendo bien controlado por el gen 4, pero si el gen 5 se va a otro lugar, ya no hay quien lo controle y perdemos ese balance adecuado. O una translocación, de hecho, la translocación fue el primer mecanismo cromosómico que se logró detectar en una neoplasia, en la leucemia mieloide crónica. Fue la primera en la cual se describió una alteración cromosómica que se llama cromosoma Filadelfia, pero significa una translocación, o sea, dos genes intercambian cada uno un pedacito y al irse este pedacito al otro gen pierde el mecanismo de control y propicia el crecimiento anormal de una célula. Entonces hay un aumento de la capacidad de autorrenovación, se pierden los controles de proliferación, se bloquea la diferenciación, es decir, en la leucemia, por ejemplo, estas células que existen porque los blastos existen normalmente como una etapa de maduración, es como decir, la célula que apenas está en primaria tiene que pasar a secundaria, preparatoria y a ser profesionista. Aquí se frena la diferenciación y se quedan todas inmaduras como blastos, se quedan en primaria. Las células que no cumplen su función y que están con defectos tienen que ser eliminadas y se les induce apoptosis, pero las células neoplásicas también tienen mutaciones que hacen que sean resistentes a la apoptosis, es decir, no se eliminan en la forma lógica y adecuada. Aquí tenemos en niños, voy a invadir un poquitillo el terreno del doctor Reyes, donde vemos los diferentes tipos de alteraciones cromosómicas ya descritos con anterioridad. Pero por ejemplo vean aquí esta que es una de las alteraciones citogenéticas de más mal pronóstico. En realidad en el niño existen en un porcentaje muy bajo, 3%, todas las demás por ahí están. Pero vean cómo esta translocación de muy mal pronóstico, que en el niño era el 3%, se vuelve el 25% en los adultos. Eso es lo que hace que aunque la celulita que vemos en el niño con leucemia o en el adulto sea muy parecida, la situación a nivel de biología molecular es muy diferente, con cambios muy importantes para su pronóstico. El pronóstico de la leucemia aguda, vean como algunas situaciones la hacen, dicen por ahí algunos textos de buen pronóstico. A mí no me gusta utilizar el término buen pronóstico en relación a un cáncer, una leucemia. Utilizábamos nosotros riesgo estándar. O bien de muy mal pronóstico, porque vean en esta línea azul como a los 10 años solamente el 20% con esta alteración han sobrevivido, es decir, un factor de riesgo definitivamente más bajo. Cariotipo normal nuevamente. Algunas de las alteraciones que se encuentran en la leucemia mieloide crónica en las nuevas clasificaciones de la OMS, ya no es solamente la clasificación morfológica.
De hecho, es tan importante esta situación que una de las recomendaciones de esta guía de la NCCN es que todo paciente que tenga leucemia aguda mieloide se guarde una muestra. Es que quiere decir, si no se tiene en ese momento forma de hacer el estudio citogenético adecuado, se guarde una muestra para poderlo hacer en algún momento dado con posterioridad y efectuar por lo menos este mínimo de mutaciones importantes para el pronóstico. Aquí tenemos todas las traslocaciones, alteraciones que puede haber en la leucemia mieloide crónica, no me meto mucho en eso. Vean una leucemia con todas las alteraciones que tiene, un pedazo del 5 se perdió todo un cromosoma 13, se perdió todo un cromosoma 18, hay una trisomía del 22, monosomía del 21, es decir, todas estas alteraciones que van sucediendo en las células neoplásicas a medida que se van desarrollando. De modo que el diagnóstico de la leucemia, ya en tiempos actuales, la medicina danesa que vamos a empezar a practicar propiamente, próximamente, bueno, pues vamos a tener la clínica, obviamente el paciente nos va a llegar con los síndromes correspondientes, vamos a tener la morfología y la citoquímica, las tensiones adecuadas y especiales, la citometría de flujo que nos van a identificar el tipo de célula, y ya una vez identificado el tipo de célula, vamos a tener qué alteraciones citogenéticas tiene en su interior. Todo esto es lo que nos va a permitir o lo que permite en los lugares donde se tiene un diagnóstico correcto y preciso de una leucemia. Esta es la fisiopatología. Estas células son capaces de meterse o infiltrar no solo la médula ósea, la sangre periférica, sino diferentes órganos del cuerpo. Tenemos la infiltración al sistema nervioso central, filtración a pulmones, a hígado, a vaso, riñones, testículos, pero prácticamente como su contraparte normal, los linfocitos que pueden circular por todo el organismo, las contrapartes neoplásicas igual pueden andar invadiendo todas las células del organismo. Clínicamente son básicamente estos síndromes, estos 4 síndromes los que caracterizan a la leucemia: infiltrativo, anémico, febril y hemorragíparo. También los síndromes metabólicos como el problema del ácido úrico, entre otros, alteraciones electrolíticas, pero básicamente son el síndrome infiltrativo donde una médula ósea la vemos al 100% lleno de células malignas, en lugar de tener entre un 60 y un 30% de acuerdo a la edad, tenemos un 100% de células metidas en el hueso. Por lo tanto, vamos a tener dolor óseo, que en niños es una de las manifestaciones más importantes, se verá más adelante. Tenemos infiltración y crecimiento de los ganglios linfáticos. No todas las leucemias infiltran un ganglio linfático, pero con mucha frecuencia tenemos este crecimiento infiltrativo, visceromegalias, la médula ósea infiltrada, sin células normales. Tenemos entonces datos de insuficiencia de la médula, es decir, anemia, leucopenia de formas normales y plaquetopenia, disfunciones de varios órganos, sistema nervioso central entre ellos, hipertrofia de encías. Todo esto parte del síndrome infiltrativo. El síndrome anémico, bueno, este es el más sencillo yo creo de todos, caracterizado por disnea, taquicardia, debilidad, palidez, etcétera. Estos datos propios del síndrome anémico, ¿por qué? Pues porque no se está produciendo cantidad adecuada de glóbulos rojos. El síndrome febril, los pacientes con leucemia aguda, con leucemias, pueden producir pirógenos propios de la célula maligna, no necesariamente secundarias a un proceso infeccioso. Entonces tenemos síndrome febril, aunque el paciente no tenga infección, con los datos que ya conocemos de un proceso infeccioso: el cuerpo cortado, la sudoración, diaforesis, obviamente la hipertermia, etcétera. Pero de todos modos, en un paciente con leucemia tenemos que buscarle un proceso infeccioso que pudiera ser la causa asociada para producir este síndrome febril. Y el síndrome hemorragíparo, es decir, baja de plaquetas que se disminuyen en ocasiones dramáticamente, y va a hacer que se faciliten sangrados, tanto sangrados húmedos, es decir, la sangre que se ve que chorrea, epistaxis, sangrado de tubo digestivo, vías urinarias, etcétera, como fenómenos secos, es decir, en la piel, los característicos y famosos, nuestras petequias puntiformes de menos de 2 milímetros, más de 2 milímetros, pero sin producir abultamiento, equimosis, o cuando producen abultamiento, hematomas. Entonces, es el síndrome febril que caracteriza a nuestros pacientes.
con leucemia. ¿Y qué vamos a hacer para tratamiento? Bueno, los tratamientos antiguos, clásicos, son afectar el funcionamiento de la célula maligna de modo que no pueda sobrevivir y sea eliminada. En este recorrido tenemos las purinas y pirimidinas que nos van a llegar a formar los nucleótidos, como en toda célula normal. Hay algunos medicamentos que actúan a este nivel para impedir que se formen en forma adecuada y se eliminen las células. Y luego se forman el ADN inhibido por estas sustancias. Ya una vez que se formó el nucleótido, estas otras sustancias alteran su funcionamiento. También el paso de desoxirribonucleótidos ya a la síntesis de la cadena del ADN, algunos otros influyen por ahí. Una vez que ya se formó el ADN, estamos hablando aquí en teoría de la pura célula maligna neoplásica. Desafortunadamente estos pasos también suceden en nuestras células normales. De ahí los efectos adversos que tenemos en los pacientes que reciben quimioterapias de este tipo. Rompimiento del ADN de la célula maligna, incorporación del ADN y bloquear su funcionamiento, etcétera. Luego, la transmisión al ARN, también hay algunas sustancias que nos impiden la formación del ARN, en teoría en la célula maligna no más. Desafortunadamente, todos estos tratamientos no son específicos de la célula maligna. Desde hace ya varios años se intenta encontrar la bala mágica. La bala mágica que en algún momento pensó Ehrlich como una sustancia única que vaya a dañar únicamente a los invasores, en el caso de microbios, y en este caso la bala mágica que vaya a actuar solamente sobre las células malignas. Una de las primeras, incluso el Time la nombró en su momento como la bala mágica, la revista Time, que es el imatinib para tratar la leucemia mieloide crónica. Y en general el tratamiento de la leucemia, con todas sus variantes que pueda tener, tiene un periodo inicial de inducción de remisión, es decir, donde se da la medicación necesaria para disminuir la actividad de la leucemia, o por lo menos que no sea detectable hasta donde es posible con los métodos diagnósticos modernos. Una vez que pasa eso, se intensifica, se le da un refuerzo para tratar de eliminar las celulitas que nos hayan quedado por ahí. Y luego el paciente se pasa en promedio en el adulto a 2 años, en niños un poquitillo más, o dependiendo del estirpe de la leucemia. Y tenemos el mantenimiento con sus periodos de refuerzo, la terapia al sistema nervioso central. Y una de las cosas que ha modificado mucho el pronóstico de los pacientes es la prueba de la enfermedad mínima residual, donde podemos ya detectar si todavía quedan a nivel molecular o a nivel de inmunofenotipo células que a lo mejor no detectábamos de otra forma, pero todavía están ahí y nos hablan de que este paciente requiere más tratamiento. A fin de cuentas, todos estos medicamentos nos dejan a nuestros pacientes con el síndrome de la Coyle-Chauky, le digo yo. ¿Sí recuerdan la Coyle-Chauky que la desmembró y la despedazó Huitzilopochtli y le echó rodando por la escalera? Bueno, así quedan nuestros pacientes después de estas quimioterapias. Afortunadamente, ya con nuestra medicina danesa, próximamente vamos a tener todos estos medicamentos que están, muchos de ellos en protocolo, algunos ya en uso práctico, que son más blanco específicas de las células neoplásicas y tienen menos efectos adversos en las células normales. Se fijan, es una gran cantidad de sustancias, entre ellos inhibidores de diferentes tirosina-quinasas, anticuerpos monoclonales, etcétera. O algunos otros tipos de tratamiento como los CAR T-cells o terapias con células T enseñadas. Algunas de las sustancias que han modificado el pronóstico de los pacientes con neoplasias hematológicas. Entre estas está esta sustancia que hace en los 60 años, fue una de las sustancias más odiadas de la humanidad, porque se empezó a utilizar para controlar la hiperemesis gravídica, pero produjo una epidemia tremenda de niños con falta de brazos o brazos sin desarrollo o piernas, amelias y focomelias. Y es que la talidomida tiene un efecto antiangiogénico. Entonces, si un bracito de un embrión se va desarrollando, necesita la arteria que le lleve la sangre. Si esa arteria se bloquea, pues el bracito no va a crecer como debe de ser. No es la principal función en neoplasias hematológicas.
tiene otras funciones, pero es una de ellas. Y son varias de las sustancias. Una de las cosas que sucede en el paciente que se le da quimioterapia es que bajamos los glóbulos blancos normales. Entonces el paciente es presa de infecciones muy fácilmente y para ello afortunadamente aparecieron los factores estimulantes de colonias que propician el desarrollo de glóbulos blancos normales. La emesis. En los 80s que yo terminé y que estuve trabajando en México, a veces los pacientes no querían llegar porque decían, desde 3 cuadras antes de llegar aquí, doctor, vengo, vomite y vomite. El simple hecho de la asociación mental con que iban a llegar a donde se les iba a poner un medicamento que los iba a hacer vomitar, hacía que tuvieran este problema. Y había pacientes que dejaban el tratamiento por la emesis. Entonces la aparición de los antieméticos como los cetrones es un gran avance en el tratamiento de la leucemia. La leucemia promielocítica aguda tiene una característica importante que la hacía la leucemia de más mal pronóstico con anterioridad, porque ya de por sí la leucemia estaba activando la coagulación y los pacientes morían por coagulación intravascular o por hemorragias. Y una vez que empezábamos la quimioterapia y matábamos y destruíamos estas células, se liberaba más material que activaba la coagulación y peor les iba a los pacientes. Afortunadamente, se describió un medicamento, esta es la leucemia promielocítica, el bloqueo de la maduración llega hasta promielocito, muchas células productoras de material tromboplástico que activa la coagulación, produce CID y produce muerte, pero apareció este medicamento, el ácido holotransretinoico, que nos bloquea la maduración de esta célula. Sigue siendo una célula inadecuada, pero ya se permite su maduración de modo que pierda todo ese gránulos y material tromboplástico que tenía en su citoplasma, y entonces lo podemos eliminar con los tratamientos y la quimioterapia sin tener el riesgo de que el paciente nos haga coagulación intravascular y se muera por ese motivo. De modo que de ser de las leucemias mieloides la de más mal pronóstico, actualmente es la de mejor pronóstico y más altas posibilidades de curación, teniendo obviamente este tratamiento. Los cambios en el tratamiento, vean cómo en el 1966 ha ido cambiando la situación, de modo que por aquí, este es del 97, sobreviven mucho más pacientes con los tratamientos nuevos, gracias a establecimiento de grupos cooperativos, la profilaxis del sistema nervioso central, la intensificación y la terapia según el riesgo. Hay aquí veamos también cómo los adultos de menos de 60 años, de acuerdo a la época, en 1970 sobrevivían muy poquitos, en el 2010 mucho más, menores de 60, pero en mayores de 60 prácticamente no ha habido ningún cambio, es decir, los viejitos ya es más difícil que tengamos alguna buena posibilidad ante una leucemia. La situación de la leucemia promielocítica antes del ATRA y después del ATRA. Ahorita les decía de acuerdo a factores de riesgo. Esta diapositiva está muy interesante, es muy bonita, a mí me gusta porque ¿qué pasaba con el adolescente que tenía una leucemia? El muchachito de 14, 16, 17 años. Bueno, dependía del lugar en el que estaba siendo tratado. Si estaba siendo tratado en un centro de adultos, los hematólogos de adultos decían, este es un niño, hombre, le va a ir muy bien, dale cualquier esquema de los sencillitos. O sea, consideraban a estos pacientes como de bajo riesgo. Y sin embargo, en los centros de tratamiento hematológico pediátrico, consideraban a estos niños ya como los más viejitos y los de más alto riesgo. De modo que tenemos aquí una diferencia importante donde vean ustedes las sobrevidas de los pacientes tratados con protocolos de adultos contra los protocolos de niños en este grupo de edad, en los adolescentes. Vean, por ejemplo, este de aquí, cómo es una diferencia tremenda, tratado con protocolo o con mentalidad de hematólogo adulto y con mentalidad de hematólogo de niños. Entonces, desde entonces, este grupo de pacientes adolescentes, yo creo que ya hasta los 20, 22 años, deben ser tratados con protocolos intensivos, no agresivos porque eso suena feo, sino intensivos, fuertes, para lograr
una buena evolución de estos pacientes. Una de las cosas que han cambiado obviamente es la inmunoterapia. Acuérdense que el hecho de que aparezca un tumor quiere decir que nuestro sistema inmunológico falló. Las hipótesis de cuántas células neoplásicas estamos desarrollando todos normalmente y diariamente van entre 200 y 7,000, pero nuestro sistema inmunológico va, las detecta y las elimina. Entonces, cuando nuestro sistema inmunológico falla, es cuando esa célula con potencial neoplásico se puede desarrollar. Aparecieron los anticuerpos monoclonales que dirigidos especialmente contra un antígeno de la célula tumoral y le producen destrucción. Otra de las situaciones importantes en leucemia aguda es la posibilidad del trasplante de médula ósea, que desafortunadamente aquí tiene que ser siempre halogénico, es decir, de otra persona, no se puede hacer autotrasplante. Bueno, tiene sus riesgos de que no se implante o de que tenga una de las catástrofes más terribles, que es la enfermedad injerto contra huésped, pero es una posibilidad buena en los pacientes con leucemia. Les decía ya ahorita los medicamentos que ayudan a recuperar glóbulos blancos normales, que inhiben el MS, y otra cosa importante fue la aparición de los catéteres. También en mis épocas había que canalizar al paciente en venas periféricas, pero a la segunda o tercera semana ya no había ninguna vena donde canalizarlo. Había pacientes que se intentaba 6, 8, 10 veces y ni modo, váyase mañana, póngale agua caliente y mañana intentamos nuevamente. Entonces, la aparición de los catéteres de quimioterapia creo que fue una cosa importante y buena que facilitó el tratamiento de los pacientes. Son catéteres que quedan por debajo de la piel. Obviamente siempre va a seguir habiendo un piquetito, pero es un piquetito a la segura que se hace sobre este hulito. Nada más que una de las situaciones es que necesitan una aguja especial. Si utilizamos las agujas normales que tienen un bisel de este tipo, van a estar haciendo sacabocado de ese silicón especial y lo van a ir debilitando con el tiempo. Entonces hay que usar una aguja con un bisel diferente que no haga sacabocado y que permita la administración del medicamento. Y bueno, otra de las leucemias propias del adulto es aquella en la que no se bloquea la maduración en forma temprana, no tenemos blastos, sino que lo que vamos a tener proliferando son células maduras, células ya en estadios avanzados de su maduración, que es la leucemia mieloide crónica, la que vemos aquí segmentados, bandas, mielos, metamielocitos. No hay blastos o los blastos son menores al 1%, es propia de los adultos. Les decía, es la primera en la que se encontró como causa una cromosomopatía, porque en un simple cariotipo era posible ver ese cambio de tamaño que tenían el cromosoma 9, que aumentaba un poquitillo de tamaño, y el cromosoma 22 que disminuía, al que se le llamó cromosoma Filadelfia. Entonces aquí hacen un intercambio, este pedacito se viene para acá y este pedacito se va para allá. Yo no sé qué pase con esta translocación en el cromosoma 9, a qué efecto tenga, pero la translocación en el cromosoma 22 hace que dos genes propicien la aparición de una tirosinquinasa, es decir, una sustancia que estimula la reproducción, la proliferación y el crecimiento de los glóbulos blancos. Entonces aquí está la génesis de lo que nos va a dar lugar a la leucemia aguda linfoblástica. Esta fue la primera también patología neoplásica que fue tratado con un inhibidor específico de esta situación, el Gleevec, que les decía que el Time la denominó la bala mágica. Y lo que hace es lo siguiente: en situación normal, esta translocación BCR-ABL hace que una tirosinquinasa o una proteína de cáncer sea fosforilada y dé proliferación de las células malignas. Pero esta sustancia lo que hace es venir a ocupar este lugar, ya no permite que llegue el ATP, la proteína cancerosa o la tirosinquinasa no se fosforila y ya no se desarrolla una leucemia mieloide crónica. Uno de los primeros grandes avances. Tan es así que el estudio IRIS del 2006 o algo así mostró la gran mejoría que tenían en cuanto a respuesta los pacientes, y después hasta la fecha lo seguimos viendo. Y en los inhibidores de tirosinquinasa de segunda y tercera generación, una cosa maravillosa en este tipo de patologías. Otro tipo de leucemia crónica es la leucemia linfocítica crónica. Aquí lo que proliferan obviamente son
los linfocitos en una cantidad excesiva. Afortunadamente, su gran mayoría son leucemias muy poco sintomáticas. La mayoría de ellas la podemos manejar con el simple watch and wait de los gringos. Vea, su mayor incidencia empieza más o menos a los 55 años, la mayor incidencia alrededor de los 71, y en ocasiones puede dar manifestaciones clínicas, problemas, y entonces ya existen afortunadamente numerosos tratamientos en los que no me voy a meter. Y otro tipo de leucemias crónicas, pues esta leucemia de células peludas también, muy poco frecuente, propia de la edad adulto. Con mucha frecuencia me llegan a mí familiares de niños o pacientes que me dijeron, oiga, ya fui con el doctor y me dijeron que tenía una leucemia, cuando en realidad el paciente no tenía leucemia, tenía cualquier otra cosa. Pero obviamente ya pasaron por esa situación de angustia y de ansiedad de que se le dijo ese diagnóstico. Entonces yo quise utilizar aquí esta frase de Albert Schweitzer que dice, piensa de vez en cuando en el sufrimiento del que apartas la vista. Así que no se dé diagnóstico de leucemia si no se tiene la evidencia concreta de que se tiene esa enfermedad. Otra frase muy bonita de Schweitzer es: un buen médico debe escuchar como sacerdote, razonar como científico, actuar como un héroe y hablar como una persona normal. Definitivamente todo un filosofazo Albert Schweitzer. Desafortunadamente en México, nuestros pacientes oncológicos y nuestros niños con cáncer, pues les ha dado por empezar a querer hacer golpes de estado. Pero ojalá en algún momento dado lleguemos a tener una medicina que enfrente el cáncer y sobre todo el cáncer de niños o la leucemia, como la fundación que tiene en España José Carreras, cuyo lema es: hasta que la curemos, no pararemos. Y por último, pues recordarles frase que siempre que llegaba un general victorioso en los romanos, al hacer su desfile triunfal por Roma, atrás de él siempre iba un esclavo con un letrero que decía memento mori, que quiere decir recuerda que morirás. No seas soberbio, no seas vanidoso, porque acuérdate que morirás. Bueno, con esto termino yo mi plática. Espero que les haya servido de algo. Y es así como damos por iniciada esta ronda de preguntas y respuestas, recordando a todos nuestros asistentes vía Zoom que pueden realizar su pregunta y al instante la vamos a escuchar aquí en el auditorio. Si alguien tiene alguna duda sobre la conferencia del doctor Sergio Loera, tenga a bien levantar su mano. Yo creo que en general andamos alrededor de 2 a 3 por cada 100,000. Hay por ahí una curva que pensaba yo poner donde se ve cómo la incidencia ha ido aumentando, pero luego que hicieron el comparativo con el incremento de la población a nivel mundial, esto es un estudio a nivel mundial, en realidad van correlacionados. De repente a lo mejor se desfase un poquitillo la incidencia, pero luego vuelve a bajar en relación a la curva del crecimiento de la población. Pero anda por ahí alrededor de los 3 por cada 100,000 habitantes. Si no tenemos más preguntas, agradecemos de nueva cuenta al doctor Sergio Loera con un gran aplauso e invitamos de nueva cuenta a nuestros representantes del área técnica, el químico farmacéutico Alejandro Ávila y la químico farmacéutico Bianca Campos, para que tengan a bien la entrega de este reconocimiento al doctor Sergio Loera. En este momento se lleva a cabo la toma de la fotografía alusiva a la entrega de este reconocimiento por parte del Laboratorio de Análisis Clínicos Nova en el marco de la celebración de esta segunda jornada académica en pro de la vida. Es nuestra misión ayudar al cuidado de la salud de las personas. Sigue de cerca Nova Podcast y envía tus preguntas y comentarios. Nova Podcast. Este podcast es realizado por Laboratorio Nova.